Bueno, es para mí un placer estar esta mañana aquí con todos vosotros. Hacía ya un tiempo que no venía y me hace mucha ilusión, me hace muchísima ilusión ver muchas caras nuevas, que aunque ya os he ido saludando algunas veces que hemos estado aquí, bueno, pero juntos pues realmente me hace muy feliz. Me voy a quitar la mascarilla si os parece bien. Mirad, hoy se nos ha pedido que por favor, como recomendación, volvamos a utilizar las mascarillas, ¿sí? Y yo veréis que soy muy participativo, así que os voy a hacer hablar. Si tuvieseis que decir ¿qué ha significado la mascarilla? ¿Qué ha simbolizado la mascarilla estos años atrás? ¿Qué diríais que representa? De aquí 20 años, 30 años, cuando volvamos a velar de mascarillas, ¿qué os recordará? ¿Qué le diréis a vuestros hijos, nietos, bisnietos? ¿Qué os habla una mascarilla? Ahogo, miedo, mucho miedo. Contagios, protección, falta de sonrisa. ¿Alguien ha dicho algo por aquí? Calor, ahogo, un montón de cosas, ¿verdad? Sorpresa cuando alguien no la lleva. Permitidme deciros qué pienso yo, que a la larga, cuando todo se vaya filtrando, vayamos asentando lo que ha pasado, la mascarilla va a hablarnos de algo que se nos pidió constantemente. Separaros. Distanciaros. Hay un virus muy malo en el mundo que está afectando al mundo entero y que para vencerlo, ¿qué hay que hacer? Separarse. Mascarilla, lavarse las manos y distanciamiento social. ¿Cuántas veces nos han dicho esto estos años atrás, verdad? La pandemia nos va a recordar que para vencer al mal había que separarse. Y las mascarillas no dejan de ser un distanciamiento que nos separa los unos de los otros de lo que podemos comunicarnos. Ahora, el texto que nos toca en esta mañana es lo antónimo, lo opuesto a lo que os acabo de decir. Lo que vamos a leer en esta mañana o reflexionar brevemente es que Jesús lo que dijo es que por medio de la unidad, de estar juntos, el mundo creería en él. Por lo tanto, la Iglesia tiene un gran reto en el siglo XXI y más en este año y los años atrás. ¿Cómo podemos hacer que el mundo crea si lo que se nos está pidiendo es que nos separemos? Que no hagamos vida juntos. Pero Jesús quiso que reflejásemos al mundo quién era Él para que creyeran en Él por medio de la unidad. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Pregunta, ¿qué es la unidad? Venga, ¿quién se atreve a contestarme? ¿Qué es la unidad? ¿Es una cosa? ¿Una sola cosa? ¿Sí? Formada por varios, ¿sí? ¿Qué más? Complementemos. Un objetivo, la unidad es un objetivo. El pueblo unido, ¿no? ¿Qué dice lo que dice eso? El pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Estamos rodeados de ejemplos de unidad. Los equipos de fútbol son una unidad
Aquí tenemos un entrenador de baloncesto. Cuán importante es la unidad en el baloncesto, ¿no? La unidad se utiliza para muchas cosas, pero especialmente cuando estamos unidos podemos conseguir objetivos en la vida. Mejor unidos que separados. Hay una frase también muy conocida que dice: divide y vencerás. Si tú consigues dividir a una nación, conseguirás que esa nación no lo haga, ¿no? Por lo tanto, la unidad es muy importante y Jesús quiso utilizar la unidad para sus discípulos, para su iglesia en medio de este mundo. Pero claro, vuelvo a lo de antes. ¿Cómo conseguimos reflejar la unidad para que el mundo crea en Jesús? En un momento tan difícil como en el que nos encontramos hoy en día. Quiero poneros un vídeo de un anuncio que salió en el 2016 de una marca de comida en España que habla acerca de la unidad, ¿sí? Y después lo comentamos. Así que Isaac, por favor, si puedes ponernos el anuncio, te lo agradecería. Rojo. Fascista. Españolista. Independentista. Madero. Manifas. Taurina. Antitaurino. Palangana. Perderón. Carnívoro. Come hierbas. Casta. Podemita. Pagano. Beata. Yo soy de Podemos, te decantas por ahí porque es lo que tú sientes, unas ideas que son de verdad para el obrero. Mi familia somos de derechas desde siempre. He tenido carne del PP, ahora no, pero mis ideas siguen siendo las mismas. Yo como bético pues es mi día a día, o sea, yo lo hago todo por el Betis, soy presidente, pertenezco a la Federación de Peñas Béticas. Yo soy sevillista, lo llevo en la sangre desde que nací. Yo no sé, yo por el Sevilla iría a donde fuera. Lo mío es la carne, un chuletón de Ávila, de unos 4 centímetros de grosor. Me encanta. Soy vegetariana porque mi cuerpo me lo pide y ya es como una actitud después. A mí la iglesia me encanta. Vengo ya de familia de curas, frailes y monjas. He tenido de todo. Que no creo en los curas y como no creo en la religión, no creo en nada, pues entonces ¿a qué voy a ir? Bueno, que no creo en nada y ya está. Soy muy pacifista, voy a muchísimas manifestaciones. Hay veces que cargaban y había que correr. Me gusta el orden y la paz en la calle y cuando estas, por el motivo que sea, desaparecen, pues tiene que haber unidades especializadas que restituyan el orden y que lo mantengan. No soporto los toros. Lo que es la corrida de toros, lo que es la fiesta taurina, no la soporto. Desde niña he nacido en mi casa viendo toros, entonces soy taurina, 100%. Es lo que hay. Poder pertenecer a un país que es un país abierto, que es un país generoso, para mí se llama Cataluña. España es España, toda, en su unidad, toda. La verdad es que me cuesta hasta entender cómo hay gente que pueda tener otro sentimiento. Hace falta que te diga. Es la compañía, es el respeto. Me arrastra a hacer locuras que yo solo no las haría. Pues yo, es que es un buen chico, luego tiene buen corazón para todo el mundo. Ya me había enamorado de ella, ya no había marcha atrás. No lo cambiaría por nada, aunque sea del Betis. Llevamos 37 años casados, 3 de novios, 5 de amigos. Al final cogemos lo que tiene de bueno ella y lo que yo tengo de bueno y lo unimos. Cuando además llegan las navidades digo, no hace falta que nos toque la lotería, ya nos ha tocado. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Tenemos 5 hijos. Tenemos 2 hijos. Tenemos 2, un chico y una chica. Pueden ser objetivos para ver que tenemos parte de razón los dos, ¿no? Nuestros hijos son más tolerantes que nosotros.
Me llamo Melquiades y tengo 91 años. Soy hijo de un republicano y de una mujer del bando nacional. Hay más gente de la que creemos capaz de entenderse, de querer sentarse en la misma mesa de alguien muy diferente a ellos para quitarse los prejuicios. Hoy más que nunca, comamos del mismo plato. Por ti, mamá. Por ti, papá. Que nada nos quite nuestras diferencias. Que nadie nos quite nuestra capacidad de superarlas. Bueno, ¿qué os ha parecido el anuncio? Es muy interesante, Campofrío suele hacer anuncios muy interesantes, ¿no? Pero en resumen es eso, parejas que son opuestas, como por encima de todo el amor, aunque aquí venden el Campofrío por en medio, como que pueden juntarse ante un plato de un buen... Eso es lo que les va a unir, ¿no? Una buena comida. Pero realmente detrás se esconde que detrás de la unidad bien forjada, independientemente de las diferencias que tengan, hay algo muy bonito, ¿no? Hijos, familia, descendencia, relación bonita, ¿no? La unidad es muy, muy importante. Y Jesús quiso utilizarla para que el mundo crea en Él. Ahora, mi gran pregunta en esta mañana es, ¿qué tipo de unidad busca Dios para que la Iglesia, los cristianos, podamos hacer que el mundo crea en Él? En esta mañana, como he dicho, vamos a seguir con un texto que es la continuación de lo que Isaac Ruiz la semana pasada nos compartió. Yo os pongo en contexto. Jesús, todos sabemos quién era Jesús, ¿no? Jesús está a punto de ser arrestado, a punto de ser detenido por las autoridades del momento. Y él está en el huerto de Getsemaní con sus discípulos. Y antes de que le arresten, Juan, el autor del Evangelio, nos deja relatada, escrita, una oración de Jesús. Y es muy importante que nos hagamos la imagen en la cabeza de esa escena para entender lo que vamos a ver hoy. Jesús a punto de ser detenido, a punto de ir a la cruz, dice estas palabras. Los versículos que Isaac la semana pasada nos compartió, Juan capítulo 17 del versículo 1 al 20, son palabras una oración que Jesús hizo dirigida a sus discípulos del momento, aquellos que le habían seguido mientras él estaba en vida, ¿sí? Hace 2000 años, sus seguidores, sus más íntimos, escuchan lo que Jesús dice a Dios, su Padre, delante de, bueno, no sabemos exactamente si delante de ellos, pero sí que supieron lo que Jesús dijo, acerca de lo que Jesús le pedía al Padre de ellos. Pero los versículos de esta mañana son unos versículos que nos afectan a todos aquellos que íbamos a creer en Jesús aunque no le viésemos, aunque no estuvimos en el primer siglo, aunque no tenemos familiares directos que nos pueden explicar que realmente lo vieron. Los versículos de hoy van para la iglesia que no pudo tener contacto físico, ocular, con Jesús mismo. Y son muy importantes. Fijaos en esta escena. Esta es la oración más larga que podemos encontrar en la Biblia de Jesús hablando con el Padre. Mi mujer y yo hemos estado con mis hijos esta semana en un hotel. Y no sé si os ha pasado lo que me ha pasado a mí, ¿no? Y es que hemos conocido a una familia. Y claro, cuando tú los ves por el hotel, es muy bonito todo y puedes empezar, ¿no? Mi mujer y yo, estos, ¿cómo deben ser? No sé qué, no sé cuándo, ¿no? Y vas haciendo tus interpretaciones. Pero después esta familia estaban
pared con pared con nosotros en el hotel. Una familia de 4 hijos. Y por las noches, cuando se va el sonido, siempre te pica la curiosidad de ver cómo son realmente, ¿no? Y entonces ves que se hacen silencios en la habitación entre tu mujer y yo para escuchar qué se están diciendo, ¿no? ¿Os ha pasado eso alguna vez? ¿O con los vecinos? Porque una cosa es lo que vemos y otra cosa es la intimidad. ¿Cómo son, verdad? Bien, pues esta oración es así. Los discípulos habían visto a Jesús, habían oído de Jesús acerca del Padre. Pero en este momento de esta oración lo que vamos a ver es lo que Jesús con su Padre habla. ¿Os dais cuenta? Están al desnudo. Había un predicador que escuché esta semana acerca de esta oración, que tenemos el privilegio de poder tener las palabras de Jesús hacia el Padre en la forma íntima, que decía, mirad, esto, aunque lo podemos leer, aunque nos lo pueden explicar, es una conversación tan íntima, tan poderosa, entre la misma divinidad, Padre e Hijo, que algunos con suerte podrán profundizar 15 metros para entender estas palabras. Otros con suerte llegarán a profundizar 7 metros y entenderán lo que Jesús está diciendo. Y otros con suerte como yo con 3 metros nos conformamos de entender lo que aquí está pasando. Y en esta mañana brevemente os quiero intentar desde esos 3 metros a los que yo he llegado expresar lo que Jesús quiso decir con la unidad. Os invito a que busquéis en Juan capítulo 17 los versículos 20 al 26. Jesús hablando con el Padre y Juan nos revela esa conversación, ¿no? Dice así, 17 versículo 20. Dice Jesús al Padre, mas no ruego solamente por estos son los discípulos, los apóstoles que estaban con él físicamente, que vivieron con Jesús, ¿vale? No solo ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de estos, ¿sí? Jesús le dice a Dios, te pido no solo por ellos, te pido por los que creerán, porque estos que yo he preparado irán al mundo, les hablarán de mí y creerán en mí. Así que te pido por aquellos que van a creer en mí. Fijaos, para que todos estos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Fijaos, la unidad es importante para que el mundo crea que tú, el Padre, envió al Hijo. Fijaos lo que dice además Jesús, la gloria que me diste, le dice al Padre, la gloria que tú me diste, yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, Jesús le dice, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos, los que han creído, han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Os dais cuenta del ellos, nosotros? Todo el concepto de la unidad que envuelve
este texto. Mirad, en la Biblia hay muchos ejemplos de unidad. Vemos cómo una nación, como fue la nación de Babel, donde se construyó la torre de Babel, se unieron y mirad qué dice el texto. Dice el texto en Génesis 11. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. El pueblo de Babel era uno. Y todos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, la construcción de la torre. Y fijaos el poderío de la unidad, dice. Y Jehová mismo dijo, y nada les hará desistir ahora lo que han empezado a hacer. Con la unidad de esa nación iban a construir una torre imparable. Pero también encontramos en la Biblia ejemplos de unidad para matar a Jesús. Cómo se unieron los religiosos, los políticos, la ciudadanía, se unificó para matar a Jesús y se hicieron uno, dice el texto en Hechos capítulo 4, 26. Vemos cómo Israel ganó batallas contra sus enemigos porque las tribus se unificaron y ganaron. El matrimonio en la Biblia es un ejemplo de unidad. Ya no son dos, sino que son una sola carne. Y así encontramos varios ejemplos de unidad. Pero ¿de qué unidad está hablando Juan y Jesús en este momento? ¿Qué unidad es la que hará que el mundo crea? ¿Creéis que hay asociaciones, grupos, gente que muestran unidad en el mundo? ¿Que son un ejemplo de unidad? ¿Quiénes, por ejemplo? Asociaciones de familiares. Gente que tiene un objetivo que es ayudar a personas discapacitadas. Es tremendo cómo se involucran, cómo se unen por esa causa. Los deportes. ¿Cómo consiguen con ese ejemplo de unidad, ¿no? De compañerismo, de darlo uno por el otro todo. Claro, yo ante esta evidencia me cuesta entender que la iglesia, los cristianos juntos, somos el único ejemplo de unidad que hace creer en algo. Y esta semana le daba vueltas y vueltas y vueltas a este texto para entenderlo. Y creo que con humildad he llegado a una pequeña conclusión que puede sernos útil en esta mañana, que va a hacer que los cristianos, los que han de creer, los que creen en Jesús, se desmarquen de cualquier otro tipo de unidad que exista en el mundo. Hay muchas religiones y los evangélicos no nos caracterizamos por ser los más unidos. Hay sectas mucho más unidas que nosotros, que creen en su Dios y se caracterizan por estar más unidos. Estamos muy detrás a la cola de la unidad. Denominaciones, opiniones, teologías. ¿Cómo vamos a ser los cristianos que íbamos a creer los que hagan que el mundo crea que Jesús fue enviado? Pues el mismo Juan en el capítulo 14 nos lo revela. Fijaos, estamos en el 17. Si nos vamos al 14, nos encontramos lo siguiente. Felipe le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Y nos basta, ¿no? Felipe, uno de sus apóstoles, de sus discípulos, le dice, Jesús, muéstranos al Padre, a Dios, queremos verlo. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿No? Muéstranos al Padre. ¿No me conoces, Felipe? Fijaos lo que le contesta además Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstrame al Padre, Felipe?
¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Y atentos a estas palabras que han sido para mí el descubrimiento. Las palabras que yo os hablo, Jesús le dice a Felipe, las palabras que yo os hablo, os enseño, os digo, no las hablo por mi propia cuenta. No. Dice, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Fijaos, estas expresiones que Jesús utiliza son las mismas que aparecen casi de forma paralela en la oración de Juan 17, hablando de la unidad. El Padre en mí, yo en Él, vosotros en mí. Es lo mismo. ¿Qué quiero deciros con esto? ¿O qué entiendo yo? La unidad que hace que el mundo crea que Jesús fue enviado a esta tierra se basa en la unidad que tú y yo tenemos con Jesús. No se trata de que esta iglesia hoy la sola ha intentado que cantemos todos juntos, que parezca que estamos unidos. Eso es importante y forma parte de la unidad, pero si hay algo que va a hacer que sea poderoso para el mundo es que la relación que tú y yo tengamos con Jesús hará que tú y yo nos parezcamos a Jesús. Y si tú y yo nos parecemos a Jesús, nos vamos a parecer al Padre, porque Jesús era el Padre. Teológicamente hay que matizarlo, ¿no? Pero Jesús nos reveló al Padre. Jesús era idéntico al Padre. Por lo tanto, si yo estoy unido a Jesús de forma personal, y tú, juntos seremos lo mismo. La gente en cualquier parte del mundo nos verá y dirá, este es cristiano. Este es Cristo. Se ve a Cristo en él. No hará falta que le digas, no, yo soy de la iglesia evangélica de la calle... ¿Esta cuál es? Ahora se me ha ido de la cabeza. Scanyuk, ¿no? Yo soy evangélico bautista. No. Porque Jesús no está orando por las iglesias locales, está hablando de los que han de creer en Él y que estarán en Él y Él con ellos. Por lo tanto, lo que en la oración de Jesús observamos es que los que realmente conseguirán transmitir al mundo que Él era el enviado, serán aquellos que tengan una relación con Cristo de tal modo que sean igual a Cristo. Y eso hará que la unidad individual acabe siendo una unidad en el mundo colectiva, allí donde quiera que esté cualquier cristiano, porque formará parte de la iglesia universal, esa iglesia con I mayúscula, que estés donde estés, el mundo reconocerá que tú eres un enviado de Cristo, ¿no? Esa es la unidad que debe caracterizar al cristiano, su relación con Cristo, con el Padre, que se refleja unos con otros. Dice el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y este es muy interesante. ¿Qué es la gloria? El Isaac la semana pasada lo dijo. ¿Quién se atreve a recordarlo? ¿Qué es la gloria? El peso, la fama. Isaac, ¿qué es la gloria sin predicar? Reconocer los atributos de Dios, ¿sí? El valor de una cosa, ¿no? Messi es Dios, según muchos, por lo que él es, por cómo juega, su carácter, sus éxitos, ¿no? Cada uno tiene un valor, la gloria de cada uno.
Pues Jesús dice, yo les he dado, dice literalmente, lo leo, la gloria que me diste, yo les he dado. Y esto se entiende aún mucho mejor en Juan, el mismo Juan, empezando su evangelio. Versículo 1, capítulo 14, capítulo 1, versículo 14, dice, y el Verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan dice, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. El único Hijo de Dios, lo vimos en la tierra. O sea, estuvo aquí, lo vimos. Lleno de gracia y de verdad. Y este versículo es muy interesante porque dice, el Verbo fue hecho carne. Jesús fue hecho carne. ¿Sabéis quién era Juan el Bautista? Que es el que ahora vamos a ver lo que dijo. Juan el Bautista, ¿quién era? ¿Qué relación tenía con Jesús? Eran primos. ¿Quién nació antes, Jesús o Juan? Juan. ¿Con cuánta diferencia? 6 meses, ¿no? Elizabeth se queda embarazada y nace Juan el Bautista. Y con el tiempo, 6 meses después, nace Jesús. ¿Sí? Y fijaos lo que dice Juan el Bautista. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, hablando de Jesús, de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista, el primo de Jesús, que conocía su historia, dice, era antes que yo. No tiene lógica si él nació después, ¿no? Porque Juan sabía que Jesús no era un ser cualquiera, que no era su primo de sangre solo, sino que Jesús era el enviado de Dios que venía desde la eternidad, que Dios mismo se encarnaba y venía a morar, dice el texto literalmente. El Verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. Dios se hace carne por medio de Jesús. Dios Padre envía a Jesús y habita entre nosotros. La Iglesia tenemos el objetivo, en base a esta oración, de transmitir al mundo por la palabra que compartimos o por cómo vivimos nuestra relación con Cristo, esa unidad con Cristo, que Jesús realmente existió, que habitó y que nos dejó un mensaje que ha cambiado nuestra vida. Hasta el punto que 2000 años después no puede el mundo negar que Jesús vino, porque sigue presente a través de su Iglesia en el mundo. Ese es el propósito de la unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Pero además del propósito de la unidad que vemos, que es que el mundo crea que Jesús fue enviado, también hay otro propósito en este capítulo, en estos versículos. Dice, para que el mundo conozca que Dios nos ha amado como a Cristo mismo. El propósito de la unidad es que el mundo, la gente que aún no conoce a Jesús o no cree en Jesús, crea que Dios ha amado a este mundo. Mirad, siempre me gusta poner este ejemplo. Me gusta mucho ver las películas de dioses. Sí. No sé cuántos habéis visto películas de dioses, de estos que aparecen en típico Marvel y todo esto, ¿no? Seres con poderes. Pero algo que me llama siempre la atención de estas películas es que a Dios, a los dioses, los pintan como malos, ¿no? Que se aprovechan de la humanidad, que castigan a la humanidad. Y claro, si existen dioses, ¿qué vas a hacer? Si es malo, es malo.
Aunque te rebeles, te enfrentes contra esos dioses, si son malos te van a matar o van a hacerte la vida imposible. Pero en cambio, la Biblia nos habla de un Dios de amor. Un Dios que quiere manifestar al mundo cuánto le ha amado hasta el punto de que ha enviado a su propio hijo, ¿no? ¿Quién entregaría un hijo? Como mucho para salvar a otro hijo, a una parte, ¿no? Como mucho. Pero Dios envía a su hijo unigénito, a su único hijo a la tierra a salvarnos. Y eso el mundo tiene que saberlo, dice. Jesús ora para que el mundo sepa a través de la iglesia que eso fue así. Que el mundo crea que Dios nos ha amado hasta tal punto. ¿Cómo es el amor de Dios? Hoy en día mucha gente, Dios es amor, ¿no? Si Dios existiese, no permitiría guerras. No permitiría que niños muriesen de hambre en el mundo, ¿verdad? Pero ¿os dais cuenta de en qué momento Jesús dice esto? Versículo 26, el último versículo, las últimas palabras, letras antes de ser arrestado. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado, fijaos, Jesús le dice al Padre, el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Si os ponéis conmigo en la escena, Jesús, a punto de ser arrestado, que ya sabe que vienen en camino, que lo mejor que le queda es el rato que lo lleven hasta el momento en que le den la paliza con los látigos, porque todo lo demás, hasta la muerte, va a ser brutal. Sabiendo todo esto, Jesús dice al Padre, el amor con que me has amado. ¿A quién le entra en la cabeza? ¿Eso es el amor de un padre? Con lo que me viene a mí por delante ahora, ¿tú me amas? ¿No? ¿No es una pregunta lógica? Pero Jesús le dice al Padre que le ha amado. ¿Y qué nos dice esto a nosotros hoy en día? Si Jesús en ese momento de sufrimiento que se le venía por delante es capaz de entender que Dios le ha amado, no podemos esperar a veces en la vida del cristiano que el amor de Dios es que no coja ninguna enfermedad, que no me pase nada. Porque claro, si me empiezan a pasar cosas, Dios es malo. Lo que vemos en la oración de Jesús es que el amor de Dios sobrepasa lo que nos pueda pasar en esta vida. Porque ¿cuál es la recompensa? Fijaos, el amor de Dios no es que nos quite las enfermedades, no es que vivamos más tranquilos, sin problemas. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús ve más allá del sufrimiento puntual que le venía por delante. Jesús ve que estará con el Padre por la eternidad. Y le pide al Padre, por favor, te ruego que donde yo esté, ellos estén conmigo. Jesús fue el enviado. Vino de la gloria al mundo y del mundo marchó a la gloria. Y Jesús le pide, como todo adolescente, suena un poco... Pongo el ejemplo porque es muy claro, ¿no? Cuando un adolescente quiere que sus amiguitos vengan a casa, ¿no? Te ruego, mamá, porfa, que venga a casa. Que venga a jugar con mis juguetes. Todos hemos tenido hijos que te dan esa escena, ese numerito infantil, pero que se demuestra el tremendo deseo de que un niño quiere que otro esté con él. Jesús le ruega al Padre que los que han de creer
estén con Él donde Él está, para que Él pueda demostrarles toda su gloria. Porque aunque a Jesús lo vimos aquí y nos reveló al Padre, algún día veremos a Cristo realmente en todo su esplendor, en toda su gloria. Fijaos, no llego ni a los 3 metros de profundidad de este texto. No soy digno de intentar tan siquiera explicar lo que pudo acabar de decir con profundidad Jesús al Padre en ese momento tan íntimo, ¿no? Pero si puedo, resumidamente ya, acabar enfatizando, ¿no? Y que se nos quede en esta mañana, es que Jesús, antes de ir a la agonía, antes de morir por ti y por mí en la cruz, en ese momento que lo más lógico sería pensar en Él, por el esfuerzo que iba a hacer por la humanidad, le pide al Padre que los que creamos en Él podamos ser una fuente de luz en el mundo, que vivamos en unidad íntima con Él para que el mundo crea que Jesús vino, que existió, que habitó entre nosotros y que vino a cambiar nuestras vidas. Y que el mundo crea que el amor con que Dios le amó a Él, un amor que sobrepasa cualquier escena o circunstancia en la vida, que va más allá, va a la eternidad, es estar con Dios por la eternidad. Donde no merecemos estar, podamos estar porque Él lo rogó al Padre. Pues que Dios nos ayude en esta mañana a que nuestra relación con Él sea tan íntima, que lo que nos caracteriza en el mundo aquí o en cualquier parte del mundo, que alguien nos vea a Cristo. Solo eso hará, no la religión, no los evangélicos, no el lugar donde asisto religiosamente. Mi relación con Jesús, mi relación con el Padre, haga que el mundo crea que existió, que Él vino a salvarnos. Que Dios nos bendiga. Acabo con una oración. Padre, vivimos en un mundo donde, como decía el anuncio que hemos empezado viendo, estamos condenados a que las diferencias nos separen. Un mundo en que podemos en momentos ocasionales unificarnos para conseguir metas, objetivos puntuales, quizá en la historia, localizados. Pero sabemos que la verdadera unidad reside en estar contigo. Que nuestra relación íntima y personal contigo sea tan real que tú estés en nosotros, que tú tengas cabida dentro de nosotros, para que el mundo vea que tú existes. Señor, nos unimos a tu oración antes de ir al Calvario, Señor. Nos unimos y te pedimos que nos ayudes a vivir en unidad contigo, pero también los unos con los otros, en esto que nos identifica, que eres tú, Señor. Que independientemente de las diferencias que tengamos u opiniones, sean tan relativas ante ti, que el mundo se dé cuenta que solo en ti hay esperanza. Solo en ti hay esa seguridad de que por encima de esta vida algún día estaremos contigo en la eternidad, porque tú así has querido que estemos. Tú has hecho todo lo posible para que más allá de lo que nuestros ojos ven, sienten y experimentan aquí, algún día estemos a tu lado y veamos tu gloria. Esa gloria que parcialmente vimos o hemos oído, pero que algún día veremos por completo en la eternidad. Señor, si hay alguien en esta mañana que todavía no ha creído en ti, que todavía niega que tú pudiste realmente encarnarte y estar en la tierra y venir a salvarnos, que tú abras sus ojos, su corazón, para que quiera conocerte, para que no quiera vivir ya separado de ti, haciendo su vida, su camino, sino que quiera unirse al equipo
de tu Hijo, Señor, donde tú lideres como entrenador nuestras vidas y juntos podamos darte gloria en el medio de este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.